Bueno, es una cosa que ha trascendido a través de la historia de la humanidad, porque desde Platón y Aristóteles, pasando por San Agustín y los platónicos y Santo Tomás y los medievales y las escuelas universitarias medievales, hasta llegar al siglo XX-XXI, los neo-aristotélicos o neotomistas, los que han, y obviamente el cristianismo, que ha conformado un cuerpo de doctrina muy importante para guiar al político que quiera hacerlo, todos han tenido un común denominador, repito, incluso de los griegos, y es tener a la persona humana en el centro de la actividad política. Si no es la persona humana en el centro, nomás no se entiende la política. Mira, te voy a poner un caso, porque además la persona humana en el centro tiene muchos bemoles, tiene muchas cosas que comentar. Por ejemplo, la persona es diferente del individuo. Entonces, ser personalista como Mounier, un filósofo del siglo XX, un poco XIX y XX, hablaba del personalismo como eso, como centrar la política, la política en la economía y lo social en la persona. Son los tres ámbitos con los que uno puede y debe convivir en la sociedad. El ámbito económico, el político y el social. Entonces, incluso el económico es también obligatorio, si no subsistimos. ¿Sí? Todo es humano, finalmente, los tres ámbitos son ámbitos del ser humano. Entonces, cuando se centra en la persona humana, la política es cuando se tiene una visión trascendente de la persona. Porque, por ejemplo, fíjate, con mi esposa tengo reflexiones filosóficas casi todos los días, desde que nos casamos, porque ella también es filósofa. De hecho, fue mi alumna en filosofía, estudió filosofía en la Universidad de La Salle, después se hizo abogada por la UNAM, pero y tiene otra carrera de letras hispánicas, etc. Es una mujer inteligentísima, muy bien preparada. Entonces, es una delicia hablar con ella. Entonces, me decía, ese Kant, por ejemplo, se hubiera dicho la máxima de Kant, haz de cuenta que tu acción se puede convertir en norma de conducta universal. Solamente así es buena tu acción. Y me puse a pensar en lo que está pasando en el mundo. Y ya hace rato comentaba con ella diciendo, creo que Kant se equivocó, porque no era personalista. No ponía a la persona, sino al individuo, cosa diferente, ¿Cuál es la diferencia? de la política. Y entonces, si la acción que uno hace puede ser convertida en norma de conducta universal, imagínate cómo está sucediendo ahora, que ya es muy cercano el tiempo en el que sea universal el aborto, los gay, que dicen que el matrimonio no lo es, la eutanasia, la pedofilia, etcétera. Si se hace universal, entonces está cometiendo Kant un enorme error, pero no se dio cuenta en el momento. Era impensable que en su siglo fueran a pasar las cosas que están pasando en el siglo XXI. Pero, don Salvador,
¿Cuál sería la diferencia de persona e individuo en ese caso? Mira, individuo es lo indiviso. Okay. Individuo es, viene del latín, que significa lo indiviso, que es uno solo, que es distinguible por ser tal cosa. Pero en tal definición caben también los animales, por ejemplo. Claro. Un animal es también un individuo, pues que es indiviso por hacer tal cosa, animal, es individuo, también un árbol. En cambio, una persona tiene espíritu, que es lo que lo determina a ser persona, lo que le da la dignidad que no tiene el individuo. Por eso las constituciones, por ejemplo, la del 7, cuando habla de los individuos, está rebajando al mexicano su condición de persona, de dignidad de la persona, a ser simple individuo. Lo está rebajando a ser un perro, un caballo, un árbol. Claro. En ese sentido, entonces, el pensamiento político humanista y o cristiano, podríamos ponerle, significa concebir a la persona como el centro de la actividad política y no como individuo, sino como persona. ¿Cuál sería otro rasgo de una política humanista? Mira, me das pie para decir que existen aparentemente muchas concepciones, muchas filosofías que se dicen humanistas. Incluso vamos, hasta López Obrador ha dicho que es humanista, que su gobierno es humanista. Es todo lo contrario cuando cancela el seguro popular y los arreglos para mujeres y las medicinas para los niños con cáncer. Entonces no es la persona en sí el centro de su política, no es la persona, sino su interés, su poder personal. Entonces lo disfraza como humanista. Pero antes de eso, antes de llegar a ese terrible azote que tenemos actualmente en el país, porque es un azote el que tengamos un gobernante, un gobierno como el que tenemos, tengo que desmenuzar un poco el término humanista. Empieza a llamarse humanismo una filosofía del renacimiento. El renacimiento se dice que es humanista por poner al ser humano en el centro. Muy bien, pero un tanto descristianizado, porque el renacimiento toma como referencia del humanismo a la filosofía griega. Y está bien, pero la filosofía griega eh, consentía, por ejemplo, la esclavitud, cosa que viene después del cristianismo a abolir totalmente, poco a poco, porque no de un plumazo es la abolición. Sí, el mismo San Pablo que recordar en algunas de sus cartas a Timoteo dice, te recomiendo que se traten bien a los esclavos. Se recomienda que las nuevas comunidades cristianas que están compuestas en parte por esclavos, se les hace muy bien. Inclusive se les pide a los amos, que generalmente eran centuriones romanos, eran generalmente los amos de los esclavos, como en el Evangelio, que el centurión que le dice Jesús, está por morirse mi siervo o mi esclavo, y Jesús lo curó.
locura. Entonces, no es completo el humanismo del Renacimiento porque está viendo más hacia el pasado, más hacia el humanismo greco-romano, que sí es el origen del humanismo en una parte nada más, pero la otra parte la obvia, la excluye, no la, o por lo menos no la toman en cuenta como debe ser, que es la parte cristiana. Ese humanismo entonces cojea un poco porque no tanto, no habla tanto de la trascendencia del ser humano como trascendente y como digno de respeto. Luego tenemos, pasado el tiempo, un humanismo que se llama de las luces, de la época de las luces. Esa época de las luces en Italia, no en Italia, en Francia y en Inglaterra, o sea, con Locke en Inglaterra y en Francia fundamentalmente con Rousseau y Montesquieu, y más, quizás más importante es Montesquieu. Y sin embargo, ellos empiezan a dinamitar al cristianismo como base de la civilización cristiana. Y Voltaire, por ejemplo, es un anticatólico furibundo. Sin embargo, hay que recordar una cosa. Voltaire dice que si él fuera gobernante, no podría gobernar una comunidad de ateos, que necesitaría una comunidad que creyera en Dios para poderla gobernar. Tiene muchas interpretaciones esa frase de Voltaire, pero nos da una idea. Voltaire sabía muy bien, con todo que era ateo y era anticlerical y era un enemigo jurado de la iglesia, se da cuenta de que la iglesia aglutina. La iglesia católica es un aglutinante y un factor fundamental para que se pueda gobernar con paz y prosperidad a las naciones. Por eso dice, sin esa parte que es la religión, no podría gobernar a ninguna comunidad. Olvídense de eso. Luego viene Marx. Bueno, Marx, hay quienes hablan del humanismo marxista. Por ejemplo, hay un filósofo marxista argentino, Rodolfo Mondolfo se llama, que pone a Marx como un humanista, porque había que rescatar a los proletarios, que es la parte de la humanidad más sufriente. Y entonces no importa que se sacrifique a los burgueses, porque es humano rescatar a los que más sufren, dice este individuo argentino, y entonces le llama humanismo marxista. Hay muchos otros que hablan de diferentes maneras como humanista, cosa que de ninguna manera, simplemente el separar por detrás de los burgueses, dividir a la sociedad es totalmente antihumano, es inhumano, como está sucediendo ahora mismo en México. Todo lo que Marx hizo nunca podría ser considerado humanismo. Todavía más, en el siglo XX, surge una especie de humanismo también que se llama existencialismo humanista. Hay algunos católicos y otros que no lo son, pero todos se llaman existencialistas. Heidegger tiene dos etapas, una etapa
en la que dice que Dios no existe y luego se da cuenta que sí existe porque sí escribe una obra, quiere escribir una obra monumental, el filósofo más importante de Europa entonces, Heidegger, Martin Heidegger, dice, voy a escribir una obra fundamental. Y todo el mundo está a la espera de esa obra, que se llama Sein und Zeit en alemán, el ser y el tiempo. Y dice, no voy a hablar de Dios, porque no se habla de lo que no existe. Entonces voy a hablar solamente del ser. Entonces empieza su obra y no la culmina con Zeit, con el tiempo, en alemán. Y entonces todo el mundo dice, Martín, ¿qué te pasó? ¿Por qué te suspendiste la magna obra que estaba escribiendo? Porque me di cuenta que sin Dios no puedo continuar. Solo me di cuenta al escribir que no había manera de introducir a Dios en la filosofía. Para entender el mundo, me di cuenta que al contrario, no hay manera de entender el mundo sin Dios. Y entonces ya no podía hablar del tiempo, el ser, sin Dios. Y suspendí mi obra. Entonces, pero ese llamado esencialista, como otros llamado también humanismo esencialista, el de Sartre, ¿cómo pues humanismo? El de Sartre, Jean-Paul Sartre, que dice textualmente, el hombre es una pasión inútil. ¿Cómo puede ser humanista? El hombre es una pasión inútil. ¿Por qué? Porque cuando más sabe, cuando más virtudes tiene, cuando más ha reflexionado en su vida, se muere. Se muere y desaparece, porque no hay Dios. Y también Shaka es un humanista católico, es un existencialista católico. Entonces, tenemos a Heidegger, un comercio, tenemos a Jean Bourset, un ateo, y tenemos a Shaka, un católico, y todos se llaman existencialistas. Entonces, ¿cuál es el humanismo correcto, don Salvador? El humanismo correcto es el de Shaka. Ok. El de Shaka, les recomiendo a los lectores, a los escuchas, que lean cualquier obra de Shaka. Es magnífica. Se escribe S-I-A-C-A. Ok. Shaka, suena. Ok. Entonces, es para entender el verdadero humanismo existencialista, hay que leer al único existencialista que hay cristiano, católico. Y finalmente está el humanismo trascendente que atraviesa todos los siglos y que por ejemplo en el siglo XX se encarna en Mounier, Emmanuel Mounier, que ya comentamos el personalismo de Emmanuel Mounier, se encarna también en Jacques Maritain, los dos filósofos franceses que entienden que hay que renovar, que hay que poner al día a Santo Tomás de Aquino y a la escolástica, y lo hacen de una manera formidable. Y de ahí surge una gran escuela de tomistas, neoescolásticos hasta la fecha. Hay en Italia, en Francia, en Alemania, etcétera. Incluso son inspiradores esos filósofos de los gobiernos humanistas. Y ahí vamos a primero a llegar al punto que yo quería llegar, que es importantísimo. ¿Y cuál es el humanismo del pan? Aquel que se funda en esos filósofos que a su vez se fundaron en toda la tradición judeo-cristiana y en la filosofía greco-romana. Tenemos en todos los países donde hay una corriente de pensamiento
político, digamos, cristiano, aunque algunas veces sea protestante, como el caso de Angela Merkel, que dijo en algún momento, hace como 3 años, de esperar, dijo, si no vuelve Europa a sus raíces cristianas, está condenada a desaparecer. Dijo y lo repitió hace un año, cuando anunció que ya no se postularía más como premier Ministro. de Alemania. Entonces, pero nos sentenció Angela Merkel, y eso que no es católica, pero entiende muy bien que sin el cristianismo Europa se hunde, el mundo occidental se hunde. ¿Y quiénes inspiraron a nuestros fundadores? Y ahí llegamos ya a la fundación del PAN y luego le seguimos con los principios de doctrina. Son esos filósofos que, por ejemplo, debo decir algo que casi no se conoce, que se carteaban. Jacques Maritain, el gran filósofo francés, neotomista, con Efraín González Morfín, uno de los grandes fundadores, el segundo de bordo después de Manuel Gómez Morín, se carteaba nada menos, porque hablaba muy bien francés, se carteaba con Jacques Maritain. Entonces, habrá mucho en esas cartas de cuando incluso Maritain fue el primer presidente de la comisión que fundó la ONU, la UNESCO. El presidente de toda la UNESCO fue Jacques Maritain. Jacques Maritain fue incluso uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dada en París, en 2 partes, en París y en San Francisco, pero sobre todo en París el 10 de diciembre de 1948. Allí fue una influencia fundamental, porque allí en ese documento, que ojalá lean los escuchas, están contenidos los verdaderos derechos humanos. Los verdaderos derechos humanos, que hoy están siendo traicionados. Porque, por ejemplo, no hay tal derecho al aborto, ni al tal derecho al matrimonio homosexual, ni al derecho de los niños de cambiar de sexo. No hay tal derecho. Son inventados. Léanse, por favor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cualquier clic acceden en internet. Esta declaración es corta, tiene unos cuantos artículos, tantos, y lo tienen de cabecera, porque es fundamental hoy entender lo que son los verdaderos derechos humanos, inspirados en el humanismo trascendente. Digamos, a la definición de lo que es nuestro humanismo. Digo que se distingue de todos los demás humanismos, porque ninguno le pone el apellido que le conviene. Que le conviene al humanismo es el humanismo trascendente. Si vemos en los principios de la doctrina del PAN, en la definición de lo que es persona humana, hay una parte que dice persona individual de carácter espiritual y con trascendencia, que es con trascendencia espiritual. Eso lo veremos más tarde cuando repasemos los principios y qué quieren decir, cómo se frasea cada uno de los principios, que es una maravilla. De veras, es una maravilla.